Lenguaje, poder e identidad. Judith Butler, segunda parte de la introducción. Escenas de habla. Sería un error pensar que al resolver los problemas teóricos del acto de habla podríamos dar una solución contundente a las actuales operaciones políticas del acto de habla. La relación entre teoría y práctica tiende a funcionar de otro modo. Las posiciones teóricas resultan apropiadas cuando son aplicadas a contextos políticos que exponen algún aspecto del valor estratégico de tales teorías. Una revisión somera de las situaciones políticas en las que el acto de habla muestra que existe un desacuerdo significativo acerca de si hay algún acto de habla y, en este caso, qué tipo de acto de habla que deba considerarse como conducta en lugar de como un lenguaje, en un sentido legal. De forma general, los argumentos favorables a la eliminación de la distinción entre el lenguaje y la conducta tiende a reforzar la regulación estatal y la suspensión de la referencia a la primera enmienda. Por otra parte, los argumentos que insisten en que los actos de habla sean considerados como lenguaje en lugar de conducta tienden a favorecer la suspensión de la intervención del Estado. En el primer capítulo, Actos Ardientes, señalo que el juicio de RAB contra la ciudad de San Paul, la mayoría de la Corte Suprema revocó una ordenanza local que había interpretado la quema de una cruz delante de la casa de una familia negra como palabras que agreden, y puso sobre la mesa la cuestión de si ese tipo de lenguaje simplemente comunica un mensaje o si por el contrario expresa un punto de vista, incluso cuando ese punto de vista era considerado como digno de ser castigado. La Corte descartó por completo el argumento según el cual la cruz en llamas es al mismo tiempo lenguaje y conducta, es decir, comunicación de un mensaje de inferioridad, así como un acto de discriminación, de la misma manera que la señal solo blancos al mismo tiempo expresa una idea y constituye en sí misma una conducta de discriminación. En su obra reciente Only Words, Mackinnon interpreta la pornografía al mismo tiempo como lenguaje y como conducta, es decir, como un enunciado performativo que no solo actuaría sobre las mujeres de forma nociva, argumento perlocucionario, sino que instituye a través de la representación la clase de las mujeres como una clase inferior, argumento ilocucionario. La cruz en llamas se entiende como análogo al enunciado pornográfico en la medida en que ambos representan y realizan un daño. Pero, ¿podemos utilizar el argumento ilocucionario sobre la pornografía de forma tan fácil como en el caso de la cruz en llamas? La teoría de la representación y, más aún, la teoría de la performatividad que se utiliza es distinta en cada uno de estos casos, defendiendo la idea según la cual, de un modo general, el texto visual de la pornografía no puede amenazar o degradar o rebajar de la misma manera que lo hace una cruz en llamas. Sugerir que ambos ejemplos son casos del mismo tipo de conducta verbal no solo es un error de juicio, sino que además supone explotar el signo de la violencia racial con el objeto de aumentar, por medio de un desplazamiento metonímico, el posible poder de herir de la pornografía. Recientemente hemos oído que el lenguaje incita a ciertos tipos de acción. La prensa israelí dedicó mucha atención a la retórica incendiaria de la derecha en Israel y saber si tal retórica podría considerarse como la culpable del asesinato de Isaac Rabin. ¿Cómo es posible que en tales casos imaginemos que un enunciado se ha convertido en acción? ¿Cómo es posible imaginar que el lenguaje se escucha y se toma como motivación mecánica o contagiosamente induciendo al oyente a actuar? Por ejemplo, activistas pro vida han defendido con un éxito jurídico limitado que términos tales como aborto, cuando aparecen en Internet, deben ser considerados como una obscenidad. Yo misma he visto recientemente en un viaje en avión una película en la que la palabra aborto era sustituida por un pitido en todas las frases en que aparecía.
Se piensa que el enunciado no solo ofende a un conjunto de sensibilidades, sino que constituye en sí mismo un daño, como si la palabra realizase una acción, con respecto a la que los nonatos indefensos serían la parte dañada. La atribución de tal eficacia mágica a las palabras emerge también en el contexto del ejército americano, en el que la declaración "soy homosexual" se toma como una comunicación de algo homosexual y por tanto como si fuera un tipo de acto homosexual. Esta visión mágica del performativo no opera en aquellas situaciones políticas en las que el lenguaje es, como si dijéramos, violentamente separado de la conducta. La disposición de la Corte para considerar la cruz en llamas en el caso de RAB contra la ciudad de San Paul como lenguaje protegido potencialmente sugiere que la visión no performativa del lenguaje se puede extender para defender ciertos tipos de conducta racista, una defensa que manipula la distinción entre lenguaje y conducta con el fin de lograr ciertos objetivos políticos. De la misma manera, la apelación de Mackinnon al Estado para interpretar la pornografía como un lenguaje performativo y, por tanto, como una acción dañina a la representación, no resuelve la cuestión teórica de la relación entre representación y conducta, sino que hace coincidir ambos términos para aumentar el poder de la intervención del Estado sobre la representación gráfica de la sexualidad. De diversas maneras, esta extensión del poder estatal se vuelve, sin embargo, una de las amenazas mayores a la operación discursiva de la política gay y lesbiana. Son cruciales en este tipo de políticas un cierto número de actos de habla que pueden ser y han sido interpretados como ofensivos e incluso como conducta hiriente. Autorrepresentación gráfica, como en la fotografía de Mapplethorpe. Autodeclaración explícita, como la que tiene lugar en la práctica de salir del armario, y educación sexual explícita, como en la educación sobre el SIDA. En estos tres casos es importante señalar que representar la homosexualidad no es exactamente lo mismo que realizarla, incluso cuando la representación tiene una importante dimensión performativa. Cuando uno declara que es homosexual, la declaración es el acto performativo, no la homosexualidad. A menos que queramos afirmar que la homosexualidad no es en sí misma otra cosa que un tipo de declaración, cosa que sería raro afirmar. Del mismo modo, parece crucial y adecuado afirmar que representar las prácticas sexuales en la educación sobre el SIDA no implica ni propagar el SIDA ni incitar a un cierto tipo de sexualidad, a menos que entendamos la incitación al sexo seguro como uno de los objetivos de tal educación. Haciendo una llamada a la oposición pública contra el gangsta rap, William Bennett y Tucker no pretendían apelar a la intervención estatal contra las empresas de música, sino que más bien hacían circular la opinión según la cual ese tipo de música y sus letras producían efectos perlocucionarios, haciendo de la representación misma una forma de inducción a la violencia criminal. La amalgama entre lenguaje y conducta intenta localizar la causa de la violencia urbana, que quizás como la inquietud israelí con respecto a la retórica incendiaria, intentaba también silenciar un debate más amplio acerca de las condiciones institucionales que producen la violencia de la derecha. En Estados Unidos, la reacción con las letras de la música rap podrían también operar con la intención de alejarnos de un análisis más fundamental sobre la raza, la pobreza y la rabia, y de cómo esas condiciones se registran gráficamente en los géneros populares de la música urbana afroamericana. Desafortunadamente, parece que algunas apropiaciones del debate sobre el lenguaje de odio tienden a minimizar los efectos de la ofensa racial, mientras que extienden el campo de acción de la ofensa sexual. En el caso del ataque conservador contra el rap, los argumentos feministas contra la representación ofensiva parecen ser apropiados estratégicamente. Un nuevo estándar de decencia requiere ciertas condiciones urbanas de violencia, condiciones urbanas de violencia no sean representadas. Al mismo tiempo, la ofensa sexual contra las mujeres se entiende a través de figuras raciales.
como si la dignidad de las mujeres se viera amenazada no solo por la pérdida de fuerza de los derechos de libertad de reproducción o la pérdida generalizada de asistencia pública, sino principalmente por hombres afroamericanos que cantan. Existen opiniones tanto feministas como antifeministas, racistas como antirracistas, homofóbicas como antihomofóbicas que están de acuerdo con el modelo eficaz del performativo, tanto en sus formas ilocucionarias como perlocucionarias. Por lo tanto, no existe una manera simple de establecer una correlación entre las opiniones acerca de la eficacia del acto de habla y las opiniones políticas en general, o aún, de un modo más específico, entre el performativo y las opiniones acerca de la jurisdicción apropiada de la primera enmienda. Sin embargo, parece claro que, de un modo general, los precedentes legales para la restricción del lenguaje se apoyan sobre el modelo ilocucionario del lenguaje de odio. Se establece un vínculo más firme entre el lenguaje y la conducta y, sin embargo, cuando más difícil es la distinción entre actos eficaces y fallidos, más serias son las bases a partir de las que afirmar que el lenguaje no solo produce ofensas como una de sus posibles consecuencias, sino que constituye una ofensa en sí misma, convirtiéndose así en una forma inequívoca de conducta. La reducción del lenguaje a la conducta y la oclusión consiguiente del intervalo que existe entre ambos tiende a apoyar los argumentos a favor de la intervención estatal. Si el lenguaje, en cualquiera de los casos anteriores, puede ser completamente reducido a la conducta, entonces la primera enmienda se ve burlada. No obstante, insistir en la distancia que existe entre el lenguaje y la conducta supone abrir un espacio para formas no jurídicas de oposición, maneras de reorganizar y de resignificar el lenguaje en contextos que exceden aquellos que los tribunales determinan. Las estrategias generadas por grupos legales o sociales progresistas corren el riesgo de volverse contra ellos mismos a causa de la extensión del poder estatal, específicamente a causa de la extensión del poder legal sobre tales cuestiones, ya sea a través de la extensión del alcance de la noción de obscenidad, el intento de poner en práctica la doctrina de las palabras que agreden, sin éxito por el momento, o la de ampliar la ley de antidiscriminación para dar cabida al lenguaje como una conducta discriminatoria. Todas estas estrategias tienden a incrementar la regulación estatal sobre el lenguaje, potencialmente concediendo poder al Estado para utilizar tales precedentes contra los mismos movimientos que un día se esforzaron por su introducción en la doctrina legal. Los actos de habla como interpelación. Si el lenguaje de odio actúa de una forma ilocucionaria, hiriendo a través y en el momento mismo del habla, y constituyendo al sujeto a través de esta herida, entonces podríamos decir que el lenguaje de odio aparece con una función interpelativa. En un primer momento parece que la noción austiniana del enunciado ilocucionario es incompatible con la noción de interpelación de Althusser. Para Austin, el sujeto que habla precede al lenguaje, mientras que para Althusser, el acto de habla que trae al sujeto a la existencia lingüística precede y forma al sujeto. De hecho, la interpelación que precede y forma al sujeto en Althusser parece construir la condición de posibilidad de estos actos de habla centrados en torno al sujeto que pueblan el territorio de análisis de Austin. Sin embargo, Austin deja claro que no piensa que el éxito del performativo dependa siempre de la interacción del hablante. Refuta así las formas de psicologismo que demandarían actos imaginarios eternos, que acompañen a la promesa, uno de los primeros actos de habla que considera para poder validar este acto. Aunque una buena intención puede hacer que una promesa se cumpla, la intención de no realizar el acto no priva al acto de habla de su estatuto de promesa. Aún en este caso la promesa se realiza. La fuerza del acto de habla es inseparable de su significado, y la fuerza del acto de habla es inseparable de su significado, y la fuerza ilocucionaria se asegura a través de la convención. Del mismo modo que para Austin la convención que gobierna la institución de hacer una promesa se cumple verbalmente, incluso en el caso de una promesa que nadie tiene la intención de cumplir.
Para Althusser uno entra en el ritual de la ideología independientemente de si hay o no una creencia anterior y auténtica en esa ideología. La idea de Austin, según la cual el acto de habla y locucionario está condicionado por la dimensión convencional, es decir, ritual y ceremonial, no puede compararse con la insistencia con que Althusser define a la ideología como una forma de ritual en la que ese ritual constituye la existencia material de un aparato ideológico. El ritual es material en la medida que es productivo, es decir, porque produce la creencia que parece estar detrás de él. Así, para Althusser, de forma provocativa, hace referencia a las ideas de Pascal acerca de la creencia religiosa cuando se le pide que explique la dimensión ritual de la ideología. Pascal dice más o menos así: arrodíllate, mueve tus labios durante la oración y creerás. El gesto vacío se llena con el tiempo y el pensamiento se produce en el curso de la repetición ritualizada de la convención. Las ideas, según Althusser, no preceden tales acciones, sino que inscriben su existencia en las acciones de las prácticas gobernadas por rituales. En la famosa escena de interpelación que Althusser presenta, el policía se dirige a la persona que pasa con un tú, y aquel se reconoce y se gira, casi todo el mundo, para responder al llamado. No preexiste en un sentido estricto la llamada. La escena de Althusser es fabulosa, pero ¿en qué sentido podría tener? El paciente se gira precisamente para adquirir una cierta identidad, una identidad comprada, como si dijéramos, al precio de la culpa. El acto de reconocimiento se convierte en un acto de constitución. La llamada trae al sujeto a la existencia. Ni la promesa de Austin ni la oración de Althusser requieren un estado mental preexistente para producir un efecto, tal y como lo hacen. Pero allí donde Austin asume un sujeto hablante, Althusser, en la escena en la que el policía se dirige al peatón, postula una voz que trae al sujeto a la existencia. El sujeto austiniano habla de una forma convencional, es decir, habla con una voz que nunca es completamente singular. El sujeto invoca una fórmula, que no es exactamente lo mismo que seguir una regla, y esta invocación puede hacerse con muy poca o ninguna reflexión acerca del carácter convencional de lo que se dice. La dimensión ritual de la convención implica que el momento de la enunciación está determinado por los momentos anteriores y futuros, que quedan ocluidos por este momento mismo. ¿Quién habla cuando la convención habla? ¿Cuál es el tiempo de habla de la convención? En algún sentido, se trata de un conjunto heredado de voces, un eco de otros que hablan como yo hablo. Para tender un puente entre los puntos de vista de Austin y Althusser, necesitaríamos dar cuenta de cómo el sujeto constituido a través de la llamada del otro se transforma en sujeto capaz de dirigirse a los otros. En tal caso, el sujeto no es ni agente soberano con una relación puramente instrumental con el lenguaje, ni un mero efecto cuya agencia está en la complicidad total con las operaciones previas del poder. La vulnerabilidad con respecto al otro, constituido por una llamada previa, nunca se supera a través de la posesión de la agencia, razón por la cual esta agencia no es lo mismo que un dominio. El argumento según el cual el lenguaje de odio es ilocucionario y produce al sujeto en una posición de subordinación se aproxima al punto de vista según el cual el sujeto es interpelado por una voz anterior, una voz que realiza una forma de ritual. El lenguaje de odio, el ritual en cuestión, parece ser un ritual de subordinación. De hecho, uno de los argumentos más serios a favor de la regulación estatal del lenguaje de odio es que ciertos tipos de enunciados, cuando son expresados por aquellos que se encuentran en posiciones de poder contra ellos, que ya están subordinados, producen el efecto de resubordinar a aquellos a quienes se dirigen. Parece que una visión de este tipo sea convincente si es necesario distinguir entre diversos tipos de daño que son socialmente contingentes y evitables, y ciertos tipos de subordinación que son, de alguna manera, una condición constitutiva del sujeto. Es difícil establecer esta distinción, pero no imposible. Parece que el habla injuriosa se aprovecha de las posibilidades abiertas por la llamada constitutiva.
El lenguaje de odio pone de manifiesto una vulnerabilidad anterior con respecto al lenguaje, una vulnerabilidad que tenemos en virtud de ser seres interpelados, seres que dependen de la llamada del otro para existir. La hipótesis, tanto hegeliana como freudiana, según la cual uno llega a ser gracias a la dependencia con respecto al otro, debe ser reformulada en términos lingüísticos en la medida en que los términos mediante los cuales se regula, se asigna y se niega el reconocimiento forman parte de un ritual más amplio de interpelación. No hay forma de protegerse contra la vulnerabilidad primaria ni contra la susceptibilidad de esa llamada de reconocimiento que concede la existencia. No hay forma de protegerse contra la dependencia primaria de un lenguaje del que no somos autores con el objetivo de adquirir un estatus ontológico provisional. De este modo, algunas veces nos agarramos a los términos que nos hacen daño porque, como mínimo, nos conceden una cierta forma de existencia social y discursiva. La llamada que inaugura la posibilidad de agencia cierra de un plumazo la posibilidad de autonomía radical. En este sentido, el acto de interpelación que regula la posibilidad de la autogénesis del sujeto y da lugar a esa fantasía, lleva a cabo un daño. Por lo tanto, es imposible regular completamente el efecto potencialmente perjudicial del lenguaje sin destruir algo fundamental del lenguaje mismo, y de una forma más específica, de la constitución del sujeto en el lenguaje. Por otra parte, es imprescindible aportar una perspectiva crítica sobre los tipos de lenguaje que gobiernan la regulación y la constitución de sujetos, si tenemos en cuenta que dependemos inevitablemente de las formas en las que otros se dirigen a nosotros para poder ejercer cualquier tipo de agencia. Los enunciados del lenguaje de odio forman parte de un proceso continuo e ininterrumpido al que estamos sujetos, una sujeción constante que es la operación misma de la interpelación. Esta acción del discurso, continuamente repetida a través de la cual los sujetos son constituidos en la subyugación. Esos términos ofensivos que señalan un espacio discursivo de violación preceden y ocasionan el enunciado que los representa. El enunciado es la ocasión de renovar esa operación de interpelación. De hecho, uno puede ser interpelado, puesto en su sitio, se le puede asignar una posición a través del silencio, porque nadie se dirige a uno, y esta situación se vuelve claramente dolorosa cuando uno prefiere ser menospreciado a que no se dirijan a él en lo absoluto. Podríamos caer en la tentación de pensar que la existencia del lenguaje ofensivo suscita una pregunta ética del tipo ¿qué clase de lenguaje debemos utilizar? ¿Cómo afecta a los otros el lenguaje que utilizamos? Si el lenguaje de odio es citacional, ¿significa esto que el que usa el lenguaje no es responsable de su utilización? Yo diría que el carácter citacional del discurso puede contribuir a aumentar e intensificar nuestro sentido de la responsabilidad. Aquel que pronuncia un enunciado de lenguaje de odio es responsable de manera en la que habla, se repite, de reforzar tal forma de habla, de restablecer contextos de odio y de ofensa. La responsabilidad del hablante no consiste en rehacer el lenguaje ex nihilo, sino en negociar el legado del uso que constriñe y posibilita ese habla. Para entender este sentido de la responsabilidad, una responsabilidad tocada por la impureza desde el principio, es preciso entender también al hablante en tanto que constituido en el lenguaje que usa. Esta paradoja apunta a un dilema ético que yace en el lenguaje desde el principio. La pregunta por el uso más apropiado del lenguaje es una cuestión ética explícita que solo puede emerger más tarde. Esta pregunta presupone una serie de cuestiones previas. ¿Quiénes somos nosotros que no podemos existir sin el lenguaje? ¿Y qué significa ser en el lenguaje? ¿Cómo es posible que el lenguaje ofensivo amenace la condición de posibilidad misma de esta existencia en el lenguaje, de esta perspectiva y supervivencia lingüística? Si
Si el sujeto que habla es constituido por el lenguaje que él o ella habla, entonces el lenguaje es la condición de posibilidad del sujeto hablante y no simplemente un instrumento de expresión. Esto significa que la propia existencia del sujeto está implicada en un lenguaje que precede y excede al sujeto, un lenguaje cuya historicidad incluye un pasado y un futuro que exceden al sujeto que habla. Y sin embargo, este exceso es lo que hace posible el habla del sujeto. Foucault se refiere a esta pérdida de control sobre el lenguaje cuando escribe: el discurso no es la vida, su tiempo no es el nuestro. Con esta afirmación, Foucault parece querer decir que la vida de uno no se puede reducir al discurso que uno habla ni a la esfera del discurso que anima su vida. Sin embargo, Foucault olvida subrayar que el tiempo del discurso, a pesar de su inconmensurabilidad radical con respecto al tiempo del sujeto, hace posible el tiempo del habla del sujeto, ese espacio lingüístico sobre el que el sujeto no tiene control se convierte en la condición de posibilidad de cualquier espacio de control que el sujeto hablante ejerce. La autonomía en el habla, en la medida en que existe, está condicionada por una dependencia radical y originaria desde el lenguaje. Un lenguaje cuya historicidad excede en todas sus direcciones la historia del sujeto hablante. Y esta historicidad excesiva, esta estructura hace posible tanto la supervivencia lingüística del sujeto como su muerte. Acción hiriente de los nombres. Aunque algunas formas del lenguaje ofensivo dependen del uso de los nombres, es decir, de llamar al otro por un nombre, otras formas parecen depender de descripciones o incluso del silencio. Podríamos llegar a saber algo más sobre la vulnerabilidad lingüística a través de una consideración del poder del nombre. Lacan escribe que el hombre es el tiempo del objeto, pero es también el tiempo del otro. Entramos en el espacio de lo social y en el tiempo al ser nombrados. El nombre que llevamos, la designación que nos confiere singularidad, depende del otro. Aunque otros compartan nuestro nombre, el nombre, en tanto que convención, posee una generalidad y una historicidad que no es de carácter singular, y a pesar de ello, parece tener el poder de conferir esa singularidad. A menos, esta es la comprensión general que existe acerca del nombre propio. Pero tienen otros nombres, otras descripciones, otras conductas lingüísticas, incluido el silencio, algún tipo de poder constitutivo similar al del nombre propio. Confieren también especificidad espacial y temporal, inaugurando un tiempo del sujeto que no coincide con el tiempo del lenguaje, imponiendo su sentido de la finitud del sujeto que se deriva de esa inconmensurabilidad. Consideremos por un momento las condiciones más generales del nombre. En primer lugar, alguien o un grupo de personas conceden, dan, imponen o atribuyen un nombre a alguien. Nombrar requiere un contexto intersubjetivo, así como la forma específica de dirigirse a alguien, puesto que el nombre emerge como un neologismo que se dirige al otro, y mediante esta llamada el neologismo se vuelve propio. La escena de nombrar aparece primero como una acción unilateral. Existen aquellos que se dirigen a otros, que toman prestado, funcionan y acuñan un nombre, derivándolo de convenciones lingüísticas disponibles, y que establecen esa derivación como la propia al nombrar. Y sin embargo, se supone que aquel que nombra, que trabaja el lenguaje para encontrar un nombre para otro, tiene ya un nombre, se sitúa en el lenguaje como alguien que ya está sujeto a esta llamada fundacional o inaugural. Esto sugiere que tal sujeto del lenguaje se sitúa al mismo tiempo en tanto que llamado y hablante, y que la posibilidad misma de nombrar a alguien requiere que uno haya sido nombrado antes. El sujeto que habla es nombrado, se convierte, potencialmente, en un sujeto que con el tiempo nombrará a otro. Aunque podríamos pensar este tipo de acción específicamente como la acción de dar un nombre propio, no necesariamente toma esta forma. El extraño e incluso violento poder de nombrar parece recordar ese poder inicial del nombre para inaugurar y alimentar la existencia lingüística, de singularizar en el espacio y en el tiempo.
Una vez que hemos recibido el nombre propio, estamos sujetos a ser llamados de nuevo. En este sentido, la vulnerabilidad de la llamada constituye una condición constante del sujeto hablante. ¿Y si quisiéramos reunir todos los nombres por los que hemos sido llamados? ¿No presentaría esta multiplicidad un dilema para la identidad? ¿Cancelarían alguno de ellos el efecto de los otros? ¿Dependeríamos fundamentalmente de una lista de nombres que compiten entre sí para poder derivar el sentido de uno mismo? ¿Estaríamos alienados en el lenguaje al reconocernos en los nombres que nos llaman desde afuera? Así, tal y como muestra Benveniste, las condiciones de posibilidad para llegar a ser yo en el lenguaje son indiferentes al yo en el que uno se transforma. Cuando más se busca uno en el lenguaje, más se pierde uno precisamente allí donde se busca. Situado al mismo tiempo en tanto que hablante y oyente, demorándose en esta encrucijada del poder, el sujeto no es sólo es fundado por el otro, necesitando de una llamada para existir, sino que además su poder proviene de la estructura de esa llamada que al mismo tiempo vulnerabilidad lingüística, que es al mismo tiempo vulnerabilidad lingüística y ejercicio. Si llegamos a existir por medio de la llamada, ¿podríamos imaginar a un sujeto al margen de su condición lingüística? Este sujeto es imposible de imaginar, no sería lo que es al margen de la posibilidad constitutiva de dirigirse a los otros y de ser él o ella misma el objeto del habla. Si estos sujetos no pueden ser lo que son independientemente de esta relación lingüística que mantienen entre ellos, entonces podríamos entender esta condición lingüística como algo esencial al ser mismo de los sujetos, algo sin lo que los sujetos no podrían existir, puesto que la relación lingüística, la vulnerabilidad lingüística que existe entre ellos, no es simplemente algo añadido en sus relaciones sociales. Una de las formas primarias que toma la relación social es la relación lingüística. En la escena lingüística que venimos considerando, hay sujetos situados al mismo tiempo en posición de hablante y de oyente, y en este caso la capacidad de dirigirse al otro parece derivarse del hecho de haber sido llamado, de forma que la subjetivación en el lenguaje se constituye gracias a esta reversibilidad. Sin embargo, esta posición de una relación diádica no debe interponerse en una interpretación de la interpelación. Consideremos la situación en la que uno es nombrado sin darse cuenta, condición que es finalmente la situación de todos y cada uno de nosotros en un principio o incluso antes del comienzo. El nombre nos constituye socialmente, pero nuestra constitución social tiene lugar sin que nos demos cuenta. De hecho, es posible imaginarse a uno mismo de formas distintas al modo en que uno está constituido socialmente. Por ejemplo, uno puede encontrarse con su yo construido por sorpresa, con preocupación o con placer, incluso con horror. Tal encuentro pone de relieve que el nombre ejerce un poder lingüístico de constitución en formas que resultan indiferentes para el sujeto que lleva ese nombre. Para que esta constitución pueda operar de forma eficaz, es preciso no conocer o no registrar el modo en el que uno se constituye. La medida de esta constitución no se encuentra en una apropiación reflexiva de dicha constitución, sino más bien en una cadena de significación que excede el circuito de conocimiento de sí mismo. El tiempo del discurso no es el tiempo del sujeto. En este sentido, el punto de vista de Althusser sobre la interpelación requiere una revisión. El sujeto no siempre necesita girarse cuando es llamado para poder ser constituido en tanto que sujeto. Y el discurso que inaugura el sujeto no necesita en absoluto tomar la forma de una voz. En Ideología y aparatos ideológicos del Estado, Althusser intenta describir el poder de la constitución del sujeto de la ideología, haciendo referencia a la figura de una voz divina que nombra y que al nombrar trae al sujeto a la existencia. El nombre divino crea lo que nombra, pero al mismo tiempo subordina lo que crea. Al afirmar que la ideología social opera de un modo análogo al de una voz divina, Althusser asimila sin darse cuenta la interpelación social y el performativo divino. El ejemplo de la religión asume el estatus de un paradigma a través del cual se puede pensar la ideología como tal.
Imagina la autoridad de la voz, de la ideología, de la voz de la interpretación, de la interpelación, como una voz que no se puede rechazar. La fuerza de la interpelación en Althusser se deriva de ejemplos paradigmáticos, por, como lo son la voz de Dios que llama a Pedro y a Moisés por su nombre y su secularización en la voz imaginaria del representante de la autoridad estatal, la voz del policía que grita al peatón, ¡Hey, tú! En otras palabras, el divino poder de nombrar estructura la teoría de la interpelación, que da cuenta de la constitución ideológica del sujeto. Dios llama a Pedro por su nombre, y esta llamada establece a Dios como el origen de Pedro. El origen sigue atado a Pedro de una forma permanentemente en virtud de la presencia implícita y continua de quien lo nombra. Sin embargo, según los ejemplos de Althusser, este acto de nombrar no puede llevarse a cabo sin una cierta disposición, sin un cierto deseo anticipatorio por parte de la persona a quien se dirige. En la medida en que el acto de nombrar es una llamada, existe un destinatario anterior a ella, pero teniendo en cuenta el hecho de que la llamada es un nombre que crea lo que nombra, parecería que no puede haber un Pedro sin el nombre de Pedro. Efectivamente, Pedro no existe sin el nombre que proporciona la garantía lingüística de la existencia. En este sentido, existe una cierta disposición de ser obligado por la interpelación autoritaria como condición previa y esencial para la formación del sujeto, lo cual sugiere que uno se encuentra en relación vinculante con la voz divina antes de sucumbir a su llamada. Dicho de otro modo, uno ya es afirmado por la voz que le habla. Esta desde siempre subordinando la autoridad a la que luego se somete. A pesar de su utilidad, el esquema de Althusser restringe la noción de interpelación por la acción de una voz, atribuyendo un poder creativo a la voz que reclama y consolida la figura de la voz divina en su capacidad para crear lo que nombra. La interpelación debe disociarse de la figura de la voz para convertirse en instrumento y mecanismo de discursos cuya eficacia no se puede reducir al momento de la enunciación. Consideremos, por ejemplo, la eficacia del lenguaje escrito o reproducido para producir efectos sociales, en particular para constituir sujetos. Pero quizá más importante aún sea considerar la voz que está implícita en una noción de poder soberano, un poder que emanaría del sujeto, activado en una voz y cuyos efectos parecen ser efectos mágicos de la voz. Dicho de otro modo, se entiende el poder de acuerdo a un modelo del poder divino de nombrar, según el cual el hablar es crear el efecto de lo dicho. El habla humana raramente imita este efecto divino, excepto en los casos en los que el habla se ve respaldada por el poder estatal, por el poder de un juez, de la autoridad de la inmigración, de la policía, e incluso en estos casos existen ocasiones en las que es posible refutar ese poder. Si admitimos que aquel que habla con poder, aquel que hace que suceda lo que él o ella dice, se ve posibilitado por haber sido primero llamado y por tanto iniciado en la competencia lingüística a través de la llamada, entonces debemos concluir que el poder del sujeto hablante tendrá siempre en algún grado un carácter derivado y que por tanto no tendrá su origen en el sujeto que habla. El policía que grita a la persona que cruza la calle puede hacer esa llamada gracias a la fuerza de una convención reiterada. Ese es uno de los actos de habla que ese policía realiza, y la temporalidad del acto excede el tiempo de la enunciación en cuestión. En un sentido, el policía cita la convención cuando grita, participando así en una enunciación que es indiferente al que pronuncia. El acto funciona en parte a causa de la dimensión citacional del acto de habla, gracias a la historicidad de la convención que excede y posibilita el momento de su enunciación. Para Althusser debe haber alguien que se gira, que reflexivamente se apropia del término con el que se han dirigido a él. Solo una vez que este gesto de apropiación sucede, el grito se convierte en interpelación. Pero si aceptamos que la noción de constitución lingüística del sujeto tiene lugar sin que el sujeto se dé cuenta, como cuando uno se constituye,
como el referente del discurso de una tercera persona dentro de su campo auditivo, entonces la interpelación puede funcionar sin el giro, es decir, sin nadie que diga aquí estoy. Imaginemos una escena que podría resultar verosímil en la que uno es llamado por un nombre y se gira para protestar contra ese nombre. Yo no soy ese, te has debido de equivocar. E imaginamos entonces que ese nombre continúe ejerciendo una presión sobre uno, que siga delimitando el espacio que uno ocupa, construyendo una posición social. Indiferente a tu protesta, la fuerza de interpelación sigue trabajando. Uno sigue siendo constituido por el discurso, pero a la distancia. La interpelación es una llamada que constantemente pierde su huella, que requiere del reconocimiento de una autoridad al mismo tiempo que confiere una identidad al obligar a ese reconocimiento con éxito. La identidad es una función de ese circuito. Su existencia no es anterior a ese circuito de reconocimiento. La huella que deja la interpelación no es descriptiva, sino inaugural. Intenta crear una realidad más que dar cuenta de una realidad que ya existe. Consigue llevar a cabo esta creación a través de la citación de una convención ya existente. La interpelación es un acto de habla cuyo contenido no es ni verdadero ni falso. Su primera tarea no es la descripción. Su objetivo es indicar y establecer a un sujeto en la sujeción, producir sus perfiles en el espacio y en el tiempo. Su operación repetitiva tiene el efecto de sedimentar esta posición con el tiempo. El nombre interpelativo puede darse sin hablante, como en los formularios burocráticos, en el censo, en los papeles de adopción o en las solicitudes de empleo. ¿Quién enuncia tales palabras? La difusión burocrática y disciplinaria del poder soberano produce un territorio de poder discursivo que opera sin sujeto, pero que constituye al sujeto en el curso de su operación. Esto no significa que no haya individuos que escriben y distribuyen estos formularios. Quiere decir simplemente que dichos individuos no son los creadores del discurso que transmiten y que sus intenciones, sean lo fuertes que sean, no son las que controlan el significado de tal discurso. Aunque claro está que el sujeto habla y que no existe el habla sin un sujeto. El sujeto no ejerce un poder soberano sobre aquello que dice. Como consecuencia, el origen de la interpelación tras la disolución del poder soberano es tan incierto como su fin. ¿De quién emerge el enunciado y a quién se dirige? Si el que habla no es su autor y el que está marcado por él no es su objeto de la descripción, entonces las funciones del poder interpelativo exceden a los sujetos constituidos en sus términos, y los sujetos así constituidos exceden a la interpelación que les anima. El funcionario de la interpelación puede resultar necesario, pero no quiere decir que sea mecánico o puramente predecible. El poder de nombrar para ofender es distinto de la eficacia con la que ese poder se ejerce. De hecho, el poder no es tan difícil de identificar o de localizar como desearía cierta teoría de los actos de habla. El sujeto que utiliza un enunciado de lenguaje de odio es claramente responsable de lo que dice, aunque este sujeto sea raramente el iniciador de tal discurso. El lenguaje racista opera a través de la invocación de la convención. El lenguaje racista circula, y aunque requiere de los sujetos para ser dicho, ni comienza ni termina con los sujetos que hablan o con el nombre específico que se usa. Foucault nos previene contra el intento de localizar la conceptualización del poder y en ese sentido su teoría del poder tiene implicaciones con respecto al intento de localizar el poder con el nombre. Sus observaciones no tienen tanto que ver con el poder del nombre como el nombre del poder y con las presuposiciones nominalistas que describen al poder como si fuera un nombre. Foucault escribe en La historia de la sexualidad: hay que ser nominalista, sin duda. El poder no es una institución y no es una estructura, no es cierta potencia de la que algunos estarían dotados. Es el nombre que se presta a una situación estratégica compleja en una sociedad dada. Poder es el nombre que atribuimos a una complejidad a la que no es fácil poner nombre, pero el poder no sucede en la forma de un nombre. El nombre no es adecuado para expresar sus estructuras e instituciones. Un nombre tiende a fijar, a congelar,
a delimitar, a transformar en sustancia, incluso parece recordar a una situación metafísica de ese tipo de seres diferenciados y singulares. Un nombre no es lo mismo que un proceso temporal y indiferenciado, ni tampoco la convergencia compleja de relaciones que se esconden tras la rúbrica de una situación. El poder es el nombre que atribuimos a esta complejidad, un nombre que viene a sustituir esa complejidad, un nombre que vuelve manejable aquello que de otra forma sería excesivamente rígido o complejo, y que en su complejidad desafiaría la ontología restrictiva del nombre, su capacidad para dar una sustancia. Cuando Foucault afirma que el poder es el nombre que se presta a una situación estratégica, parecería que el poder no es otra cosa que el nombre, como si el nombre fuera una versión arbitraria y abreviada de lo que es el poder. Pero Foucault nos da más bien una descripción, o sea, una situación estratégica en una sociedad dada. Así aparece la pregunta: ¿es esta descripción menos arbitraria o menos abreviada que el nombre que la reemplaza? ¿Que el nombre que sustituye esta descripción? Dicho de otro modo, ¿no es la descripción un sustituto como lo es el nombre? Pero, ¿qué es el poder desde este punto de vista? Si no se trata de una fuerza que uno posee, ¿podría tratarse entonces de una fuerza que posee el lenguaje? Y si no es ninguna de las dos cosas, es decir, si el poder no puede ser inherente a cada sujeto como una fuerza de la que uno está dotado, en este caso, ¿cómo podríamos explicar aquellas ocasiones en las que el poder se presenta precisamente como aquello con lo que el sujeto está dotado o como aquello con lo que un hombre está dotado? El poder funciona por medio del disimulo, se presenta como algo distinto de lo que es, de hecho, se presenta como si fuera un nombre. Foucault escribe las palabras poder entre comillas o utiliza la expresión aquello a lo que llamamos poder, o incluso el poder, como dice la gente. El poder, el nombre es, entre otras cosas, el efecto del conjunto que se dibuja a partir de todas las movilidades, el encadenamiento que se apoya en cada una de ellas y trata de fijarlas. Es movimiento, es un encadenamiento que se apoya en esas expresiones, puesto que es cierto, en cierto sentido se deriva de ellas. Un encadenamiento derivado de las expresiones que se vuelven contra sí mismas, que intentan fijar su movimiento. ¿Sería quizás el nombre una de las formas en las que esa retención se realiza? He aquí una forma extraña de pensar el poder, como retención del movimiento, de ver cómo un movimiento se interrumpe o se detiene a través de la nominalización. El nombre lleva consigo el movimiento de una historia que él mismo detiene. Evidentemente, los nombres injuriosos tienen una historia que se invoca y se consolida en el momento de la enunciación, pero que no se dice de una forma explícita. No se trata simplemente de una historia de sus usos, de los contextos o de los fines con los que se han utilizado. Se trata de la forma en la que tales historias son asumidas y detenidas en el tiempo y por el tiempo. Por lo tanto, el nombre tiene una historicidad que puede entenderse como una historia que se ha vuelto interna al nombre, para constituir el significado contemporáneo de un nombre. La sedimentación de sus usos se ha convertido en parte de ese nombre, una sedimentación que se solidifica, que concede al nombre su fuerza. Si entendemos la fuerza del nombre como un efecto de su historicidad, entonces la fuerza no es el mero efecto causal de un soplo, sino que funciona en parte a través de una memoria codificada o de un trauma, una memoria que vive en el lenguaje y que el lenguaje transmite. La fuerza del nombre depende no solo de su iterabilidad, sino también de una forma de repetición que está relacionada con el trauma, repetición de algo que, en un sentido estricto, no se recuerda, sino que se revive a través de una situación lingüística en lugar de un acontecimiento traumático. El acontecimiento traumático es una experiencia prolongada que al mismo tiempo desafía y propaga la representación. El trauma social no tiene la forma de una estructura que se repite mecánicamente, sino más bien de una subyugación constante, la puesta en escena nuevamente de la ofensa a través de los signos que al mismo tiempo obstruyen y recrean la escena.
¿Puede la repetición ser al mismo tiempo la manera en la que se repite el trauma y la forma en la que el trauma rompe con la historicidad al que está sometido? ¿Qué constituye una contracitación en la escena del trauma? ¿Cómo puede el lenguaje del odio citarse contra sí mismo? Las propuestas que tienen como objetivo regular el lenguaje de odio terminan invariablemente citando de forma amplia este tipo de lenguaje, dando listas interminables de ejemplos, codificando ese lenguaje con intenciones reguladoras o enumerando de un modo pedagógico los daños causados por ese tipo de lenguaje. Parece que la repetición resulta inevitable y la pregunta estratégica continúa sin respuesta. ¿Cuál es el mejor uso posible de la repetición? El mejor uso de la repetición no es un efecto a distancia de la agencia, sino precisamente una lucha desde el interior mismo de las restricciones que impone la compulsión. En el caso del lenguaje de odio, parece que no hay manera de mejorar sus efectos si no es a través de una nueva puesta en circulación, incluso si esta circulación tiene lugar en el contexto de un discurso público que apela a la censura de dicho lenguaje. El censor se ve obligado a repetir el lenguaje que él mismo prohibiría. Aunque uno se oponga con vehemencia a tal lenguaje, su rearticulación reproduce el trauma de forma inevitable. No hay manera de invocar ejemplos de lenguaje racista en una clase sin invocar la sensibilidad racista, el trauma y para ciertas personas la excitación. En el verano de 1995, en la Escuela de Teoría y Crítica de Dartmouth, me di cuenta a través de una experiencia difícil que dar ejemplos de lenguaje racista es en ciertas ocasiones incitar su utilización. Un estudiante que parecía responder al contenido del curso envió cartas insultantes a varios estudiantes de la clase con argumentos en los que se daba a entender lo que sabía sobre la etnia y la sexualidad. Él o ella había escrito cartas sin firmar con su nombre, pero mencionando nombres, intentando así destilar la operación de la interpelación en forma de llamada unilateral en la que el escritor de la carta puede dirigirse a los otros, pero donde los otros no pueden dirigirse a su vez a él o a ella. De alguna manera, el trauma de los ejemplos había vuelto en forma de carta anónima. Después, en la clase, reiteramos el trauma con propósitos pedagógicos. Sin embargo, la incitación del discurso sobre el trauma no lo hizo mejorar, aunque de alguna manera el escrutinio sin sentimientos de los términos mejoró el ataque de excitación que para algunos acompañaba al enunciado. La capacidad para referirse a tales términos como si uno los estuviera simplemente mencionando sin hacer uso de ellos puede incitar la estructura de negación que hace posible su circulación hiriente. Las palabras se emiten y se niegan en el momento de la enunciación, y el discurso crítico acerca de estos términos se convierte precisamente en el instrumento a través del cual se ponen en circulación. Esta historia pone de manifiesto los límites y los riesgos de la resignificación como estrategia de oposición. Yo no diría que la circulación pedagógica de ejemplos del lenguaje de odio traiciona siempre el proyecto de oposición y de crítica de tal discurso, pero me gustaría subrayar que tales términos transmiten connotaciones que exceden los propósitos con los que se usan y que, por tanto, pueden malograr y frustrar los esfuerzos discursivos por oponerse a tal lenguaje. Mantener estos términos en silencio, en el dominio de lo que no se puede decir, puede también contribuir a fijarlos, preservando su poder de herir, impidiendo la posibilidad de un cambio que modifique el contexto y el propósito. El hecho de que tal lenguaje lleve en sí mismo un trauma no es razón para impedir su uso. No existe un lenguaje purificado de sus residuos traumáticos, del mismo modo que no hay una manera de resolver el trauma que no implique el arduo esfuerzo de intentar dirigir el curso de su repetición. Podría ser que el trauma sea un tipo extraño de recurso y que la repetición sea su desconcertante pero prometedor instrumento. Después de todo,
Ser llamado por alguien es traumático, es un acto que precede mi voluntad, un acto que me trae al mundo lingüístico en el que podré empezar a ejercer una agencia, una subordinación fundadora que no deja de ser al mismo tiempo la escena de la agencia, se repite en las interpelaciones constantes de la vida social. Esto es lo que soy llamado, por eso he sido llamado de alguna manera. He accedido a la vida lingüística, me refiero a mí mismo con el lenguaje que el otro me ha dado, pero quizás nunca en los mismos términos que mi lenguaje imita. Los términos con los que se nos llama son raramente términos que nosotros elegimos. E incluso cuando intentamos imponer protocolos acerca de cómo se nos debe llamar, los protocolos fracasan a menudo. Pero estos términos que nunca elegimos realmente son la oportunidad de algo que podríamos seguir llamando agencia, la repetición de la subordinación originaria con otro propósito, un propósito parcialmente abierto. Esquema. Si la agencia no proviene de la soberanía del hablante, entonces la fuerza del acto de habla no es una fuerza soberana. La fuerza del acto de habla está relacionada, aunque de una forma incongruente, con el cuerpo, cuya fuerza es desviada o transmitida a través del habla. En tanto que es capaz de excitación, el habla es al mismo tiempo un efecto deliberado y no intencional del hablante. El que habla no es el que origina el tal lenguaje, puesto que este sujeto se produce en el lenguaje a través de un ejercicio performativo de habla anterior, la interpelación. Más aún, el lenguaje que el sujeto habla es convencional y en este sentido es citacional. El esfuerzo legal por controlar el lenguaje ofensivo tiende a aislar al hablante en tanto que agente culpable, como si el hablante fuera el origen del lenguaje, de tal lenguaje. De este modo, la responsabilidad del hablante se malinterpreta. El hablante asume responsabilidad precisamente a través del carácter citacional del lenguaje. Renueva los detalles lingüísticos de una comunidad, volviéndolos a emitir y reforzar en su lenguaje. La responsabilidad está relacionada con el lenguaje en tanto que repetición y no con el lenguaje como origen. Si la performatividad del lenguaje ofensivo se considera como perlocucionaria, o sea, que el lenguaje produce efectos pero no es en sí mismo el efecto, entonces ese lenguaje produce sus efectos hirientes solo en la medida en que produce también una serie de efectos innecesarios. Precisamente porque un enunciado puede producir otros efectos, es posible la apropiación, la inversión y la recontextualización de tal enunciado. En la medida en que algunas aproximaciones legales presuponen el carácter ilocucionario del lenguaje de odio, lenguaje que ejerce inmediata y necesariamente efectos hirientes, la posibilidad de desactivar la fuerza de ese lenguaje por medio de un contralenguaje queda descartada. De forma significativa, el discurso legal en el que el carácter de la performatividad del lenguaje de odio se realiza constituye su propio ejercicio performativo. En el clima político actual de Estados Unidos, la ley que decide las cuestiones del lenguaje de odio tiende a ser aplicada de forma inconsistente de acuerdo a los fines políticos reaccionarios. De forma inequívoca se considera la acción del lenguaje como una conducta hiriente, una visión ilocucionaria del acto de habla. En aquellos casos en los que se trata la representación gráfica de la sexualidad, la autoafirmación como gay o lesbiana en el ejército es uno de esos casos, mientras que en los casos del lenguaje racista se considera la relación entre el habla y la conducta como equívoca o incluso indecidible. Mi opinión al respecto es que los esfuerzos por afirmar que el lenguaje es una forma de conducta se utilizan en los tribunales conservadores para apoyar la idea según la cual el lenguaje sexual es un acto sexual, mientras que cuando se trata de lenguaje racista, los tribunales tienden a cuestionar la relación entre el lenguaje y la conducta. Esta situación se vuelve dolorosamente evidente en aquellos casos en que las minorías de raza aparecen como la causa y el origen de las representaciones sexuales ofensivas, como en el caso de la música rap, o en donde el Estado ejerce una degradación pornográfica cuando las palabras de Anita Hill, transformadas en un espectáculo racial sexualizado, son consideradas inverosímiles. La transferencia del modelo de lenguaje de odio de la raza al sexo fracasa.
produciendo una serie de consecuencias políticas problemáticas. Se aprovechan las figuras retóricas raciales para hacer falsas analogías con el sexo, mientras que la intersección entre el sexo y la raza nunca es críticamente cuestionada. De la misma manera en que el texto pretende entender los detalles de los argumentos recientes con respecto al lenguaje de odio, intenta también esbozar una teoría más general de la performatividad del lenguaje político. Se trata no tanto de enumerar las consecuencias políticas de una teoría de lo performativo, sino más bien de mostrar cómo una teoría del performativo opera ya en el ejercicio del discurso político. La teoría puede funcionar de maneras implícitas y fugitivas. Entender la performatividad como una acción renovable sin origen, sin fin ni fin claros, implica que el lenguaje no se ve restringido ni por su hablante específico ni por su contexto originario. Ese lenguaje no solo viene definido por su contexto social, también está marcado por su capacidad para romper con el contexto. Así, la performatividad tiene su propia temporalidad social dentro de la cual sigue siendo efectiva gracias a los contextos con los que rompe. Esta estructura ambivalente en el seno de la performatividad implica que en el discurso político los términos de resistencia y sublevación son generados en parte por los poderes a los que resisten o se oponen, lo que no quiere decir que la resistencia pueda reducirse al poder o que está incluida en el poder de antemano. La posibilidad política de utilizar la fuerza del acto de habla contra la fuerza de la ofensa consiste en hacer una apropiación inadecuada de la fuerza del habla que opera en contextos anteriores. Sin embargo, el lenguaje que contrarresta las ofensas debe repetir aquellas ofensas sin, por lo tanto, llegar a recrearlas. Tal estrategia afirma que el lenguaje de odio no destruye la agencia que se requiere para generar otra respuesta crítica. Aquellos que aseguran que el lenguaje de odio produce una clase de víctimas niegan la agencia crítica y tienden a apoyar formas de intervención en las que el Estado asume completamente la agencia. En lugar de una censura patrocinada por el Estado, existe una forma de lucha social y cultural del lenguaje en la que la agencia se deriva de la ofensa, una ofensa que se puede contrarrestar gracias a esa derivación. Por una parte, apropiarse de la fuerza del lenguaje ofensivo de una forma inadecuada para rebatir las operaciones hirientes constituye una estrategia que resiste a la solución de la censura patrocinada por el Estado. No por otra parte, impide el retorno a la noción imposible de libertad soberana del individuo. El sujeto es constituido, o sea, interpelado, en el lenguaje a través de un proceso selectivo que regula los términos de la subjetividad legible e inteligible. Al sujeto se le llama por un nombre, pero el quién del sujeto depende en la misma medida de los nombres por los que nunca se le ha llamado. Las posibilidades de la vida lingüística son al mismo tiempo inauguradas y excluidas por medio del nombre. De este modo, el lenguaje constituye al sujeto en parte por exclusión mediante un tipo de censura no oficial o de restricción primaria en el lenguaje que constituye la posibilidad de la agencia en el lenguaje. La clase de habla que tiene lugar en el límite de lo indecible, promete dejar al descubierto las formas fluctuantes de la legitimidad en el lenguaje. Como un límite más a la soberanía, esta visión sugiere que la agencia se deriva de las delimitaciones en el lenguaje y que la limitación no solo tiene implicaciones negativas. De hecho, cuando pensamos en mundos que un día se convertirán en pensables, en decibles, en legibles, hacer visible lo que ha sido repudiado y decir lo que antes era inefable, se convierte en parte de una ofensa que se debe cometer para ensanchar el dominio de la supervivencia lingüística. La resignificación del lenguaje requiere abrir nuevos contextos, hablando de maneras que aún no han sido legitimadas y, por tanto, produciendo nuevas y futuras formas de legitimación.